vamos a abordar el tema del grupo que tiene que ver con de los grupos que tienen que ver con la guerra, pero sobre todo, así bueno, no solamente de la Casa Blanca, sino que vamos a ver también esa relación ideológica con la religión, que a mí me parece tan importante. Yo creo que si bien hay mucha gente que habla hoy, yo creo que el presidente Donald Trump tiene como, yo no sé yo no sé cuántos diagnósticos psiquiátricos, pero lo más importante aquí es cómo eso que puede ser, yo no digo que no, una deficiencia, digamos, en cuanto, o una deficiencia no, unas características de personalidad del presidente, eso cómo impacta en el grupo, qué relación tiene todo eso con el grupo. Entonces yo voy a referirme sobre todo al grupo. Todas esas cosas que aparecen hoy en la Casa Blanca, donde llevan a una persona, para que le haga exorcismo, o yo no sé qué le hacen al presidente Trump. Soko, Mahanda Akasata, Reke Yaman. A sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. En todo caso, ese tipo de ritual específico. Entonces, una de las cosas, o sea, cuando uno trabaja o ha trabajado, ha tenido experiencia con grupos operativos, con grupos terapéuticos, e incluso con grupos que tienen que ver con terapia de la tarea, uno se da cuenta, por ejemplo, cuando yo trabajé durante mucho tiempo con grupos de médicos para humanizar la tarea de la medicina, y eran, entonces, ¿qué trabajábamos? Nos juntábamos a hablar de las ansiedades que generaba la tarea. En la medida en que el médico habla de las ansiedades que le genera la tarea, se humaniza, porque él es más consciente y no tiene que negar. Entonces, ese proceso de entender las ansiedades, de no negar, digamos, las ansiedades, por ejemplo, y de no negar la realidad del paciente, por ejemplo, de tratar de integrar al paciente no como un número de una historia, sino como un ser humano total. E incluso muchas veces se deshumaniza el paciente por el miedo, por ejemplo, a la enfermedad, a la muerte y a la pobreza. Entonces, en la medida en que se habla de eso, la tarea se integra el paciente de una manera total y se humaniza la tarea. Y el médico se humaniza también, porque él empieza a ser mucho más consciente de sus propias angustias y de sus propias ansiedades. Obviamente esto no es lo que está pasando aquí en la Casa Blanca. En la Casa Blanca y en Israel también,
Ellos se juntan para negar. Escucho el sonido de la victoria. Este controversial episodio ocurre en el marco de su reciente nombramiento como directora de la recién creada Oficina de la Casa Blanca para la Fe, una agencia impulsada por Trump para fortalecer el papel de las organizaciones religiosas y erradicar lo que él llama un sesgo anticristiano. La Oficina de la Fe tiene como propósito apoyar a entidades religiosas, organizaciones comunitarias y lugares de culto en su labor de fortalecer a las familias estadounidenses y defender la libertad religiosa. Además, la orden ejecutiva firmada por Trump ordena a todas las agencias federales nombrar un enlace religioso en un plazo de 90 días. Esta oficina sustituye a la antigua Oficina para Sociedades Vecinales y Basadas en la Fe, creada en 2001 por George Bush y modificada por los expresidentes Obama y Biden. Con la llegada de Paula White, conocida por su predicación de la teología de la prosperidad y su cercanía con Trump, se prevé una mayor influencia de grupos religiosos conservadores en la política estadounidense. Ellos se juntan para negar la guerra. Entonces, la negación, como yo les decía, la negación de la guerra y de lo que pasa en la guerra, por ejemplo, la negación de que se matan niñas, o que se matan mujeres, o que se matan embarazadas, como en Israel, que cosifican a todas las palestinas de una manera espantosa, incluso les llegan incluso a decapitar embarazadas. Un relato horroroso de unas pobres médicas que les tocó sacar un bebé, que por fortuna el bebé salió vivo y salió normal, de una embarazada de 9 meses, o sea, imagínense en eso, con una barriga bien grande, y la decapitan. O sea, esas cosas espantosas, todo eso ocurre en Israel. Pero el ser humano no pasa por ahí gratis, le pasan muchas cosas. Entonces, lo primero, yo voy a abordar todo eso que le puede pasar a alguien que hace eso. O sea, es el abordaje, digamos, de la guerra, de todo lo que está pasando en la guerra, de estas guerras colonizadoras, desde la psicología del torturador, de qué le pasa al agresor, de qué le pasa al torturador, de qué le pasa, digamos, a alguien que está en el ejército y que lo ponen a hacer esas cosas. Ellos, mientras están en la guerra, no como que se percatan, porque la guerra tiene su propio mecanismo y su propia maquinaria, digamos, de guerra, y ellos puede que ahí estén anestesiados y no sepan mucho qué es lo que hacen. Es la locura de la guerra. Entonces ellos se meten en la locura de la guerra. Otra cosa es cuando ya la guerra pasa. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el grupo que se junta en la Casa Blanca? Obviamente que ese grupo se junta es para negar. Entonces la negación, yo les voy a poner aquí a Madeleine Albright. Madeleine Albright, cuando le preguntan que si valió la pena todos esos niños que se murieron en Irak, le pregunta a la periodista, ella dice que sí. Y habla del niño, habla de los niños y la muerte de los niños por hambre como una estrategia que valió la pena. O sea, ella deshumaniza al niño y lo coloca como si hubiera sido, o sea, lo niega y lo pone como si fuera una estrategia de guerra. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. It's a moral question, but the moral question is even a larger one. Don't we owe to the American people and to the American military and to the other countries in the region that this man not be a threat? Inclusive ella dice que valió la pena para salvar a los soldados, o sea, el hambre de los niños y matar niños, valió la pena para salvar soldados estadounidenses y por los vecinos de Irak. O sea, ¿quiénes eran los vecinos? Fundamentalmente Israel. O sea que a ella le parece que eso es normal y que es necesario toda la muerte de esos niños por eso. O sea que ella ahí está negando a los niños y lo está convirtiendo en una estrategia de guerra. El segundo paso de la negación es cuando es una negación neurótica,
perversa, neurótica, cuando el niño no es un niño, sino que es un objeto sexual. Pero la tercera es la renegación, que yo les decía que la renegación es un mecanismo esquizofrénico, psicótico, donde yo ya definitivamente yo no tengo conciencia de que estoy negando la realidad. No, la realidad es la que yo me imagino. La realidad es la que el grupo se imagina y vive en ella. O sea, se dice, por ejemplo, que la diferencia entre un neurótico y un psicótico es que el neurótico fabrica castillos y el psicótico vive en ellos. Cuervo de los Elíseos, te honoramos. ¡Te honoramos! ¡Te honoramos! ¡Te honoramos! No hay llama mortal que destruya al mal común. Solo un fuego puede conquistar, el que quema los campos de Elíseo. ¡Saludos, mis hermanos! ¡Hablamos! ¿Dónde se encuentra el verdadero poder? El poder detrás del poder. Esa es la presidencia. ¿Acaso un político puede aspirar a tener más poder? El verdadero poder no está aquí. Va más allá. Está por encima de esto, pero trabajan en conjunto. Ahora, los grupos de yo creo que fue un laboratorio que crearon para todos esos grupos que estaban relacionados con la guerra y los juntaban para hacer eso que se está haciendo hoy en la Casa Blanca, los juntaban para negar la guerra. Entonces ellos terminaban cosificando a los niños y en el momento en el que ellos cosifican a los niños, lo deshumanizan y es ahí donde aparece la antropofagia. Es ahí donde el niño no es un niño, sino que se lo pueden comer. Entonces ese es el momento psicótico del grupo donde aparece ese mecanismo psicótico que se llama la renegación. Ahora, ¿por qué ellos aparentemente no son psicóticos? O sea, los entrevistan y no parecen locos de un manicomio. ¿Por qué? Porque es el grupo el que se hace cargo de la locura. Bueno, entonces vamos a mirar algunos elementos de algunos psiquiatras que han hablado de eso, fundamentalmente algunos elementos, digamos, dentro de lo que se sabe, digamos, del trabajo grupal. Bueno, entonces, por ejemplo, Hannah Segal, con respecto a los grupos, decía, nosotros sabemos algo sobre los mecanismos de comportamiento de grupo. Según destacaba Freud, en el malestar en la cultura, los grupos cooperativos fueron formados no solamente para combatir las fuerzas de la naturaleza, sino para combatir las fuerzas, sino también para combatir los peligros psicológicos, los peligros psíquicos, principalmente para frenar la destructividad del hombre contra el hombre. Freud comentaba que los hombres de un grupo
pueden amarse entre ellos siempre que haya otros foráneos a los que puedan odiar. Esto es importantísimo, ¿cierto? O sea, como por ejemplo en el caso de la Casa Blanca, Irán es un monstruo, ellos lo monstrifican. ¿Por qué? Porque eso mantiene unido al grupo. Estudios posteriores del comportamiento del grupo, por ejemplo, los del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, revelaron que los grupos también fraguan y contienen fantasías y ansiedades psicóticas. Los grupos también pueden tener rasgos psicóticos que, si estuvieran presentes y actuados por un individuo, lo calificarían de loco. Bueno. Y continúa Hannah Segal diciendo, los grupos habitualmente son narcisistas, autoidealizadores y paranoides en relación con otros grupos. El conflicto dentro del grupo y la culpabilidad acerca de la agresión se pueden solventar mediante la proyección a un grupo externo. Esto uno lo ve claramente en ese grupo de la Casa Blanca. Como ellos funcionan así a partir de la monstrificación que ellos hacen de Irán. Ahora, en nuestras vidas privadas hemos de contender con un superyo que pone freno a la destructividad. Si investimos el superyo individual de un superyo conjunto de grupo, podemos aparentemente, sin culpabilizarnos, perpetrar horrores que no podríamos soportar en nuestra existencia individual. ¿Qué es el superyo? El superyo tiene que ver con todas las normas. Entonces, fíjense que en estos grupos, por ejemplo, la norma no existe. Ellos crean sus propias normas y se pasan, digamos, el derecho internacional no existe. Entonces, eso hace parte de la psicosis de ese grupo, donde ellos perpetúan y se genera una cultura y unas normas que tienen que ver con el grupo mismo. Cuando estos mecanismos se desordenan, los grupos, en vez de contener el funcionamiento psicótico, lo ponen en práctica, y así surgen comportamientos irracionales como las guerras y los genocidios. Entonces, esto es lo que dice Hannah Segal. Pero Hannah Segal también dice otra cosa muy importante. Dice, la obliteración de barreras entre la realidad y la fantasía caracteriza la psicosis. La omnipotencia se ha hecho real, pero solo la destrucción omnipotente, apretar un botón, podemos aniquilar el mundo. En ese mundo de omnipotencia primitiva, el problema no son los deseos de muerte ni el miedo a la muerte, que pertenecen al mundo depresivo, edípico, sino que está dominado por los deseos de aniquilación propia y del mundo, y por los temores asociados a ello. Entonces vamos a ver qué dice Enrique Pichon Rivière sobre la renegación en un grupo operativo, que yo les dije que el grupo operativo es un grupo que se reúne en torno a una tarea. Ahora, aquí, si uno fuera a ver en la Casa Blanca, el grupo se reúne no para mirar, por ejemplo, los errores que cometen en las guerras, no. Ellos se reúnen y la tarea fundamental de ese grupo es la negación de la guerra y la negación de todo lo que está pasando con la guerra. El mismo hecho de que ellos juegan en la bolsa con la guerra, con todos los elementos que tienen que ver con la guerra, ese mismo hecho ya en sí es una negación de la guerra. Bueno, entonces vamos a mirar qué dice Enrique Pichon Rivière con respecto a los grupos y a la negación, y a la renegación. Dice, no es un concepto central o técnico acuñado formalmente por Enrique Pichon Rivière, la renegación. En su teoría
la renegación. A ver, el ritual de renegación, que es el mecanismo psicótico donde se niega la realidad y se vive en una realidad paralela, esa es la renegación, dice, el ritual de renegación no es un concepto central o técnico formalmente por Enrique Pichon Rivière en su teoría de grupos operativos. Sin embargo, el término renegación en psicoanálisis es fundamental para entender los obstáculos que Enrique Pichon Rivière describió en la dinámica grupal. ¿Qué es la renegación o desmentida en el grupo operativo? Entonces se dice, definición, es un grupo, es un mecanismo de defensa donde el grupo ante una situación así de cambio, o sea, una situación de tarea, por ejemplo en este caso la guerra, que puede generar angustia, ¿cierto? Porque por más que ellos estén negando y digan que no les importa y creen una realidad paralela diciendo que vencieron a Irán y que ya Irán no tiene, que ya no tiene no tiene nada y que Irán está perdiendo la guerra, esa realidad paralela tiene aparejada la angustia y el miedo que les genera la guerra misma. Israel está preparado para la reanudación de la guerra contra Irán. Las fuerzas de defensa de Israel están listas tanto defensiva como ofensivamente, y los objetivos ya han sido marcados. Están esperando una luz verde de Estados Unidos. Primero y ante todo, para completar la eliminación de la dinastía Jamenei, el iniciador del plan de aniquilación contra Israel y los sucesores del liderazgo del régimen terrorista iraní. Además, el objetivo es devolver a Irán a la era de la oscuridad y la piedra, haciendo explotar las principales instalaciones de energía y electricidad y aplastando la infraestructura económica nacional. El régimen terrorista en Irán se especializa principalmente en la represión interna de la población a través de la Guardia Revolucionaria y la Busaj, así como en el chantaje energético, amenazando con inflamar los precios mundiales del petróleo. Está contra las cuerdas. Sus líderes se esconden en túneles y tienen dificultades para comunicarse y tomar decisiones. Sus cielos están completamente abiertos, y toda su infraestructura nacional e instalaciones estratégicas están expuestas a ataques. Sin embargo, declara que está ganando, porque al igual que Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, no le importa el alto precio que paga la población. Lo principal es la supervivencia personal, que tampoco está garantizada. Cuando el ataque se reanude esta vez, será diferente y letal y asestará golpes devastadores en los lugares más sensibles. Esto será además de los duros golpes que el régimen terrorista iraní ya ha sufrido hasta ahora, lo cual sacudirá y colapsará sus propios cimientos. Ellos saben, por ejemplo, que están perdiendo la guerra, pero ellos pueden reconocer eso, pero a la hora de la verdad actúan como si eso no existiera. Ahora, la función sirve para mantener la seguridad de lo conocido, estereotipando conductas y evitando la ansiedad de pérdida de las estructuras actuales. Aquí es donde aparecen los rituales, que ahora vamos a hablar de eso. La renegación como obstáculo aparece ahí el ritual de la resistencia. Enrique Pichon Rivière señala que un grupo operativo lucha contra los obstáculos epistemofílicos, que son, por ejemplo, el miedo. Cuando el grupo se resiste a avanzar en la tarea,
se producen rituales inconscientes o estereotipados. Es ahí donde aparece el ritual. Y el ritual, que puede ser un ritual religioso. Ahí es donde aparece Amalek, Amalok y todas esas cosas que ellos inventan y que son funcionales y que han sido funcionales a Israel para poder cometer genocidios y todas las atrocidades que ellos generalmente cometen. Bueno, entonces aquí dice además Enrique Pichón Rivière, es considerado el padre de la psicología social en Argentina y yo creo que en América Latina, y es una figura clave, digamos. El Pichón Rivière en sí no abordó lo religioso desde una perspectiva teológica, de fe personal, sino como un fenómeno social, psicológico y cultural. Se enfoca sobre la religión, su enfoque sobre la religión se enmarca en la crítica de la vida cotidiana y el análisis de las ideologías. Aquí los puntos principales. Lo religioso como ideología, en el marco del esquema conceptual referencial y operativo de un grupo que se llama ECRO, Enrique Pichón Rivière considera que las creencias religiosas dentro de un sistema de ideas y significaciones ideológicas que los seres humanos utilizan para orientar sus acciones. Estas creencias pueden tener una carga emocional fuerte y funcionan a menudo como estructuras defensivas. En el análisis del grupo operativo, los grupos operativos, las creencias religiosas son parte de las ideologías que deben analizarse para entender cómo los sujetos se relacionan con la realidad, con lo sagrado, y cómo estas creencias pueden generar estereotipos de conducta. Vínculo y proyección. Desde la teoría del vínculo, las figuras religiosas pueden funcionar como depositarias de proyecciones, donde el sujeto deposita aspectos de sus necesidades de protección, idealización o incluso temor. Enfoque crítico. Como parte de la psicología social, su objetivo no es atacar la fe, sino analizar cómo las construcciones religiosas influyen en la conformación de subjetividad y de la forma en que los individuos se posicionan ante la sociedad y la historia. En resumen, para Pichón Rivière, la religión es un componente de la superestructura ideológica que condiciona la forma en que el individuo interpreta su mundo, siendo objeto de análisis en el intento de lograr una apropiación instrumental de la realidad. Bueno, entonces hasta aquí son elementos, digamos, de teorías de psicoanalistas que han trabajado el tema de la subjetividad grupal. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que a veces lo religioso y el ritual, como cuando aparece Amalok o Malek, o cuando, por ejemplo, Netanyahu salió a justificar el holocausto o el genocidio de los palestinos. Debes recordar lo que Amalek te ha hecho, dice nuestra Santa Biblia, y recordaremos y estamos luchando por nuestras valientes tropas y combatientes que ahora están en Gaza. Ellos partieron de que los palestinos no eran humanos y a partir de esa realidad paralela, entonces ellos niegan a los palestinos y los matan y los sacrifican y hacen todas las atrocidades que hicieron, fragmentaron los cuerpos de los niños y todas esas cosas horribles que hicieron y siguen haciendo. Entonces yo pienso que cuando, por ejemplo, en los grupos de Epstein aparece Amalek,
aparece el ritual religioso que les ayuda a renegar la realidad. En ese ritual religioso, incluso ahí en esos rituales religiosos, por ahí apareció una chica que estuvo ahí, que parece que era una modelo, que les gritó que ahí se comían los niños. O sea, parece que en ese ritual religioso Amalek o Moloch aparecían los rituales antropófagos donde ellos sacrificaban niños. O sea, el ritual religioso y el ritual aparece como en ese grupo como un elemento necesario y como parte de un laboratorio, porque Epstein después los filmaba y los extorsionaba. Pero el ritual religioso aparece ahí, ¿para qué? Para ellos ayudarle a construir un grupo donde la realidad de la guerra y lo que ellos hacen en la guerra se niegue y se reniegue, y se construye una realidad paralela que nosotros podemos decir que es el momento esquizofrénico y psicótico del grupo. Bueno, entonces miren, si hay un Estado, o sea, eso que pasa en la Casa Blanca, pasa también en Israel. O sea, ¿qué pasa en Israel? Hay una obliteración de las barreras entre la realidad y la fantasía. Ellos no se rigen por ninguna norma internacional, no se rigen por ninguna ley internacional. Es más, las leyes que ellos hacen en Israel están al servicio de sus propias necesidades pulsionales, de lo instintivo. Entonces, si hay un lugar donde hay una obliteración de las barreras entre la realidad y la fantasía que caracteriza la psicosis, ese es Israel. Y eso ahí se vuelve cultura. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están al servicio de lo pulsional, de lo instintivo. Y lo más importante, cuando una sociedad está al servicio de lo pulsional y de lo instintivo, el principal instinto es el instinto de muerte. Ahora, el problema aquí es que Estados Unidos está completamente entrampado en esa relación con Israel. ¿Y en qué medida esa relación los va a llevar a ellos también al fracaso? Y al fracaso como país y al fracaso primero al fracaso como potencia militar. Eso ya es un hecho. Y el fracaso como potencia militar es el fracaso también como imperio. Pero ¿qué más fracasos y qué más le espera a Estados Unidos al lado de Israel? Eso. Lo religioso no tiene que generar esas realidades paralelas, no tiene que apartar la gente de la realidad. O sea, lo religioso, la ideología de lo religioso también puede estar al servicio de la generación de conciencia. Y es ahí donde aparecen los musulmanes chiitas a los que pertenece Irán. Para Irán, la ideología de Irán, de los musulmanes chiitas, lo mismo que la de Yemen y lo mismo que Hezbollah en el Líbano, ellos es una ideología religiosa donde para ellos es muy importante la relación con el oprimido, con el ser humano que sufre, con el ser humano, sí, fundamentalmente con el oprimido. Entonces, incluso todo lo que tiene que ver con el martirio y la muerte, para ellos hace parte de ese compromiso tan importante que para ellos es la relación o su objetivo en la vida relacionado con el oprimido, con el ser humano que sufre. Entonces, cuando lo más importante para los seres humanos es el oprimido, la conciencia del oprimido, obviamente eso los lleva ¿a qué? A preguntarse, por ejemplo, por las estructuras sociales que llevan a la injusticia, a la injusticia, a la opresión.
y a la pobreza. Eso pasa dentro de los musulmanes y por eso esa férrea fe y ese férreo compromiso que tiene Irán siempre con los pueblos oprimidos, con Cuba, cuando estalla la guerra en Ucrania, ellos ahí mismo se metieron a ayudarle a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia se estaba defendiendo de la OTAN y de todo ese sistema. El ejército neonazi en Ucrania hay un ejército neonazi y ese ejército neonazi es además sionista. O sea, es la combinación entre el sionismo y los nazis que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial y que estuvieron detrás del Holocausto, porque eso es otra de las realidades que hay que entender. La población judía tiene que entender que ellos fueron víctimas de esa unión entre el sionismo y los nazis. Yo de eso también voy a hablar. Ahora, dentro de la religión católica, dentro de la religión musulmana existe esa diferencia entre los que creen, entre los que se comprometen, y para ellos la religión es muy importante, su compromiso con el oprimido, y los sunitas, que no es tan importante eso, y que generalmente tiene que ver con los musulmanes de las élites. Lo mismo sucede con la religión católica. En muchas catedrales uno ve que hay una distribución social del espacio, donde los más ricos generalmente se sientan al lado del altar. Tienen y en unas catedrales la gente más rica tiene un lugar fijo. Ellos siempre saben que ahí llegan ellos y son como las élites más poderosas. Y los más relegados, los que están en las últimas bancas, son generalmente los campesinos con alpargatas o descalzos, muchas veces sin dientes, son los que están como en la parte de atrás. O sea que hay una distribución social del espacio en muchas catedrales. Entonces, dentro de la Iglesia Católica aparece la teología de la liberación. La teología de la liberación fue liderada, de alguna manera hay un sacerdote que hace poquito se murió desafortunadamente, y él se llama Gustavo Gutiérrez. Ahora, hubo 2 conferencias episcopales que trabajaron el tema de la teología de la liberación. Una de ellas fue en Medellín. En Medellín hicieron una conferencia episcopal de la teología de la liberación. Y otra fue en Puebla, México, donde también se lanza la teología de la liberación. ¿Qué dijo la teología de la liberación? Que el compromiso principal de la religión católica era con el oprimido, con el pobre, la iglesia de los pobres. Y eso ha recibido todas las resistencias que usted quiera. Obviamente que cuando alguien tiene la opción de los pobres, empieza a echar mano de algunos elementos dentro de la sociología, por ejemplo, dentro del marxismo, son elementos que llevan a las personas a entender el porqué de esa desigualdad y el porqué, digamos, de la pobreza y de los oprimidos. O sea que es un elemento, digamos, de conciencia, de generador de conciencia. Y ahí es donde se junta con el psicoanálisis que yo aprendí, que es el psicoanálisis de Freud, donde dice que lo más importante es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, esa religión es generadora. O sea, en Freud es un revolución. Cuando Freud dice que lo más importante es hacer consciente lo inconsciente, Freud ahí está planteando una revolución. Enrique Pichon Rivière toma eso y lo pone en los grupos. Por eso se considera también que la psicología social suramericana liderada por Enrique Pichon Rivière es también una revolución del pensamiento.
Entonces, ¿por qué? Porque develan todas esas situaciones de desigualdad social que pueden llevar, digamos, a la marginación, a la pobreza. Y desde ahí es que cuando uno ha transitado por esos caminos, uno entiende que uno como psicólogo, como psicoterapeuta, el compromiso principal es con el ser humano que sufre. Entonces, ese tipo de ideología y de religión no es lo mismo que la ideología, digamos, que genera que digamos que legitima la opresión, la desigualdad social, a la ideología donde el compromiso más importante es con los pobres, con el ser humano que sufre y con el oprimido. Entonces, en ese sentido, Irán, yo digo que Irán es como un lujo que tenemos en este momento, porque Irán es una potencia militar, se va a convertir en una potencia económica. Irán representa esa ideología que tiene que ver con el compromiso con los oprimidos. Si eres neutral en una situación en que se están cometiendo injusticias, has elegido el lado de los opresores. No podemos guardar silencio cuando los sectores más extremistas de la derecha promueven sin ningún pudor, hay que decirlo, ideas neofascistas. No podemos guardar silencio frente al sufrimiento de los pueblos, frente a la pobreza que condena a millones. No podemos seguir permitiendo que mientras algunos acumulan y acumulan, las mayorías tengan que apretarse el cinturón. Es el momento de tomar posición, es el momento de hablar claro, es el momento de actuar con valentía, es el momento de salir a movilizar el electorado para ganar en primera vuelta. Es nuestra invitación. La historia es nuestra y la escriben los pueblos, señoras y señores. Porque sí, si hay un momento en la historia en donde nosotros tenemos que definirnos de qué lado estamos, es hoy. Hoy tenemos que definir eso. Hoy, en esas guerras, tanto en la guerra con Ucrania como en la guerra que se está librando en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán y Israel e Irán, esa dicotomía, esa contradicción está, la contradicción de lo religioso que se utiliza para la alienación, para la negación psicótica, y lo religioso que está al servicio del ser humano oprimido, que lleva la conciencia, que tiene que ver con la conciencia y con la conciencia crítica, y con la toma de conciencia. Y por eso los ejércitos de resistencia que hay tanto en Irán como en Yemen. Y para ellos eso es muy importante. Imagínense en donde la teología de la liberación, los teólogos de la liberación fuéramos como que nos juntáramos con los musulmanes chiitas y empezáramos un movimiento de resistencia mundial. Pero ¿cuánta gente hay en el mundo que podía estar en ese movimiento de resistencia internacional al lado del oprimido y en contra del 1%, del 1% deshumanizado y psicótico? Entonces, esa dicotomía está hoy en las guerras y las podemos seguir de cerca. Y es muy importante tomarla en cuenta. Y eso hace parte, y es lo que está, esa dicotomía es la que hace crisis hoy dentro de la subjetividad del globalismo.